¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Luis Fernández, director de Hotel Casa Lorenzo, un podcast llamado Líderes del Turismo con Alma, en el que tendremos la oportunidad de entrevistar a verdaderos líderes élite en el sector de turismo y hotelero en España y en el que conoceremos la parte más humana de estos líderes para intentar inspirar a todo nuestro sector. En esta primera edición de podcast tengo el honor de entrevistar a Juan José Castillo Gento. Juan José, nacido en Villarrobledo, Albacete, provincia donde está ubicado el Hotel Casa Lorenzo. Pues bueno, nació el 23 de octubre de 1955. Es hijo de pastor. Su infancia fue pastor de ovejas. Y es muy interesante la entrevista que vamos a hacer hoy con una persona que viene de valores absolutamente humildes y ha sido capaz de forjar una empresa como Casa Lorenzo en compañía de su familia. Juan José, ¿qué tal? Buenos ¿Cómo días. estás? Pues bien, vamos bien, vamos bien, muy bien de salud y de trabajo, pues ¿qué más vamos a pedir? Bueno, Juan José, Casa Lorenzo ya son 43 años de historia, que son muchos, y, Y y los te que voy a nos hacer una... quedan, y los que nos quedan. Y te voy a hacer una pregunta, una primera pregunta. A lo mejor te pongo un poco en un compromiso, pero creo que a nuestros oyentes les va a interesar. Si tú tuvieras que meter, que encapsular el alma del Hotel Casa Lorenzo en una sola frase, ¿cuál sería? bueno, una sola frase no podría ser, sería imposible más frases. Pues mantener es cuidar, mantener, bueno, limpieza, higiene, y Sí. como decía, mantener y cuidar a nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque ellos son los que fidelizan y mantienen y nos da la vida a nuestros clientes, que son los importantes para nosotros y para los negocios, pues para que en Casa Lorenzo tengamos el nivel que tenemos. Siempre he dicho que una de las cosas más inspiradoras para mí refiriéndome a lo mucho que me has enseñado y que he aprendido, que el proceso de conquista del cliente no tiene sentido sin el proceso de conquista de los trabajadores, ¿verdad? Efectivamente, claro, así es. Y es lo que siempre hemos pensado y nosotros, claro, todo el mundo dice, para nosotros lo importante es el cliente. Bueno, el cliente, pero vamos a ver, el cliente, si el trabajador está contento, satisfecho, feliz, como si está feliz y haciendo lo que le gusta. El trabajador mantiene al cliente porque al cliente le ha salido la sopa, eh, o ha habido un ruido en la habitación, la sopa que estaba... Y si el camarero pues queda bien con él, pues dirá el cliente, esto es que tendrá que ser así. Y entonces pues eso es lo que nos hace, pues lo que nos hace el nivel que tenemos. Eso es. Muy bien. O sea que es una escucha continua de las exigencias del cliente para estar a la altura de sus expectativas, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Bueno, vamos con la segunda. Tú has dicho que un hotel es un reflejo de su gente, siempre, un hotel, un restaurante, una empresa, un negocio de hostelería, un hotel, que es lo que más te enorgullece de la familia que tú has creado aquí en Casa Lorenzo, tanto de empleados como de clientes. Vamos a ver. En una empresa familiar, que claro, como hemos dicho, 43 años y medio, que son ya 43 años y medio, Sí, señor. es dificilísimo en una empresa familiar. Y aquí nosotros, tanta familia, luego vinieron, somos cuatro socios, ¿verdad? Familia. Eh, yo y tres primos hermanos, ¿verdad? Y entonces esto es tan difícil. Luego vienen los matrimonios, las parejas, los cuñados o las tal. Luego vienen los hijos. Entonces esto es imposible, imposible. Pero nosotros hemos tenido mucha suerte y en Casa Lorenzo
hemos estado muy unidos y ha funcionado como funciona. Y también tengo que darle gracias, como no siempre se dice, y es así, a mi mujer Cesárea, pues que me ha acompañado y me ha aguantado y bueno, y es lo que el éxito de todos estos años, y esto es lo que es la Casa Lorenzo. Yo creo que me resulta muy curioso que siempre dicen que las empresas familiares son muy difíciles de gestionar, muy difíciles de gestionar. Y la verdad que es un orgullo, por el cual me siento miembro de esta familia de Casa Lorenzo, y es un orgullo que hayáis conseguido, vuestra familia, gestionar una empresa con tantos puntos de vista diferentes y que lo hayáis hecho tan bien durante tantos años. Eso no es nada fácil. Pues no es nada fácil, y ya lo digo, y bueno, es muy difícil, pero hemos tenido mucha suerte, y todo esto, pues para mí es una satisfacción enorme, y bueno, y ¿qué más se puede pedir? Es que, bueno, pues es el ABC, vamos. Os seguís llevando bien, ¿no? Y La familia, los en socios, Casa familia, os Lorenzo seguís es una llevando bien. balsa de aceite. Y bueno, es así, es que, y ya está, y felices y todos contentos, y sabemos cada uno lo que tiene que hacer. Y bueno, ya digo, aparte de los socios, luego vinieron las mujeres, los cónyuges, vinieron los hijos, y ahora es bueno, pues una empresa que bueno, muy bien, Sí, la has 43 definido años, perfectamente, una balsa de aceite. es una balsa de aceite. Así es. Perfecto. Bueno, Juanjo, ahora vamos a hablar de esa humanidad que tanto te define. Eh, Estamos en una sociedad, en un momento en el que cada vez hay más foco en el éxito material, en el materialismo, ¿no? Sin embargo, ¿tú cómo has logrado que la empatía y ayudar a los demás continuamente se conviertan en el pilar fundamental de tu negocio? Bueno, pues la respuesta la tengo clara. Por mis valores familiares, mira, Luis, yo me quedé sin padre a los 14 años y teníamos para comer lo justo. Entonces, todos estos valores que después me ha trasladado mi familia, pues yo he intentado de trasladarlos a mi empresa y a la familia y bueno, pues eso es el éxito de la empresa, y pues no puedo explicar más. Pues esto se nace y es el éxito de la empresa. ¿Quieres decir que tú, que te quedaste sin padre con 14 años y que, pues supongo que tu madre en este caso y el resto de familia te inculcaron una serie de valores desde niño que te han forjado como persona humana y con tus valores de humildad, de gentileza, y esos mismos valores que a ti te inculcaron los has trasladado a Casa Lorenzo, Efectivamente, a tu equipo, ¿no? mi A tu equipo y a la familia. y a la Como he familia dicho, que engloba Casa Lorenzo. es muy difícil la empresa familiar, y hemos tenido que ahora entraremos en muchas dificultades porque ha sido muy duro. Y sí, así es. Bueno, también mi padre, claro, es que yo vivía de mi familia, de mi madre, pero mi padre también hasta los 14 años, que él falleció de repente de una angina de pecho. Pero claro, nosotros vivíamos en el campo, yo no he ido a la escuela. Entonces, mi padre es que nos ponía a mis hermanos y a mí, que yo soy el mayor, unas pizarras con las lecciones todos los días. O sea, yo sabía cuando vine al pueblo, que entonces vivía en el campo, y aquello fue O sea, tu padre era tu mi profesor padre era pastor en el campo. y vivía, y ellos y en tenían una pizarrita unas os enseñaba unas pizarras, matemáticas, cálculo, etcétera, etcétera. todas las pizarras para hacerlas. Y yo sabía, no me acuerdo el libro que empezamos a leer, que yo lo sabía, las 4 reglas que se decía: sumar, restar, multiplicar, y yo eso lo sabía, lo aprendí con mi padre hasta que... Y luego no sé, me acuerdo si el libro que también teníamos que leernos, y que era el que se iniciaba, no me acuerdo, es que ahora ya no, si era el manuscritos o rayas, no me acuerdo cómo se llamaba. Y bueno, yo lo sabía. Entonces eso, pues claro, mi padre también, y bueno, mi padre y claro, y mi madre y la familia, éramos así, pastores. Nosotros hemos sido todos pastores, pero buena gente y humilde.
Espectacular, espectacular. Bueno, por algo te considero como mi segundo padre, porque para mí eres un ejemplo. Bueno, Vamos a un bloque 2 del podcast. No sé, si tuviera que ponerle algún título a este bloque 2, yo le diría Las lecciones en el camino. En el camino. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, en estas 4 décadas, más de 4 décadas, has visto ya de todo. Habrás visto de todo, ¿no? En Casa Lorenzo, claro. normal, por la edad es que da, has Ya, visto ya, que ya da uno tiempo tiene para una edad. mucho, ¿eh? Bueno, en cualquier caso, ¿cuál crees que es la lección más dura que te ha enseñado este sector y a la vez la que más valoras? Vamos a ver, como decía antes, no ha sido un camino fácil y, por ejemplo, vamos a ver, nosotros, mi tío Lorenzo Martínez, fue el que a mí, cuando yo trabajé 10 años, estaba en Forlasa, cuando empezó Forlasa, 10 años, entonces Lorenzo, mi tío, fue el que a mí me fichó o me llevó a donde están las instalaciones de Casa Lorenzo, que tenía ahí una viña. Y entonces Lorenzo, mi tío, me llevó como para hacer allí un bar-restaurante y allí lo iniciamos en el año 81, Te invitó como socio. como socio, que era él el mayoritario y yo un socio, pero eh, bueno, allí lo iniciamos y él, dinero no había porque él había tenido unas desgracias familiares y yo que tendría, pues, no sé, 24, 25 años, pues imaginaros, o sea, yo, como digo, había estado 10 años trabajando en Forlasa, en la administración. Entonces, En la fábrica en Forlasa, para que los oyentes Forlasa, conozcan, fábrica es de queso, la fábrica de de quesos de Villarrobledo. Villarrobledo, que ahora también, ahora hablaré también de su fundador. Bueno, entonces, a lo que iba, entonces Lorenzo, y abrimos en enero del 82. Y este hombre, pues al mes falleció. Lorenzo Martínez Santos, al fundador, al mes falleció y como digo, al mes de abrir el restaurante, ¿verdad? O sea, al mes de la al fundación mes, de al Casa mes, Lorenzo, uno de sus falleció de socios, repente, Lorenzo Martínez, con fallece. 50 y tantos años que tenía, 54, 50, fallece de repente. Y entonces, pero claro, es que se debían 22 millones de pesetas, que es lo que nos costó aquello. Ajá. Nos costó 22 millones de pesetas Casa Lorenzo, lo que se debía todo. Y claro, imaginaros, allí Lorenzo fallece, Lorenzo era un señor, era muy importante, en Villarrobledo lo conocía todo Dios y era buena gente. Pero claro, Lorenzo fallece y bueno, allí los proveedores, sí. Bueno, pues allí, ¿qué dificultad? Pues bueno, los proveedores confiaron en nosotros, les pagamos como pudimos y tiramos para adelante trabajo y trabajo. Y los proveedores, tengo que decir, aparte de los proveedores, que también Bernardo Ortega Herreros, el fundador de Forlasa, el propietario, este hombre era muy amigo de Lorenzo, de mi tío. Y bueno, yo trabajé, como digo, allí 10 años, yo también tenía con él. Y este hombre, aparte de lo que hicieron los demás proveedores, le pagamos, claro, el queso, teníamos todo el queso, las vitrinas, le pagábamos cuando podíamos el queso. Pero aparte del queso necesitábamos dinero. Entonces, Claro, no había liquidez en ese, claro, en ese claro, momento. no pagábamos, pero necesitábamos pagar lo que sabían las inversiones de los aires acondicionados, en fin, mil cosas, los sueldos. Y entonces Bernardo, aparte de que luego, como he dicho, le pagamos como pudimos el queso, empezamos a los 3 o 4 años a pagarle el queso, pero también este hombre, que existían las letras de cambio, yo iba a Forlasa y hablaba con él, y este hombre me firmaba una letra de cambio que la llevábamos al banco para negociar una letra de 100.000 pesetas, 150.000, y aquello se renovaba para 2 o 3. Era 60 días o 90 días. Y bueno, y eso era... Eso te Sí, daban el dinero, la letra de cambio. dinero, que eso lo recuerdan los mayores. Y eso era la historia. Pero es que luego a lo mejor cumplía la letra y no teníamos para pagarla. Y iba Bernardo, ay, Bernardo,
Bernardo, que hay que renovar la letra. Y, claro, bueno, pues así, así. Por eso quiero decir que Bernardo, esa fue, aparte de la dureza, claro, de fallecer Lorenzo al mes, y nosotros éramos, imagina, yo el mayor, y sus hijos, pues criaturas, y nadie confiaba, pero bueno, nosotros allí, pues no lo sé, con alma y con humildad, pues allí, ¿no? Sí, pero si precisamente, Juanjo, algo que te ha caracterizado a ti es el transmitir esa humildad, pero también sacrificio. Y las personas que en su momento ayudaron a Casa Lorenzo, sobre todo Bernardo Ortega, en cuestión económica, pues eran muy conscientes. Él había trabajado contigo muchos años. No, yo con él. Tú con él. Yo con él, en Forlasa, él era, tú claro, con él, yo tenía en este allí, caso. yo tenía con él, vamos, yo era... Entonces había una generación de confianza grande y por tu manera de ser, por la confianza que transmites, pues no tenía ningún problema. Pero más ayudar, que nada, hombre, yo cuando solo trabajé esos 10 años, 10 o 10, bueno, 10 años, sobre 10 años, en empresa, como asalariado, yo es que miraba en Forlasa como ahora miro en mi empresa. Es que yo lo miraba igual. Entonces, pero bueno, la amistad de Bernardo era por Lorenzo Martínez. Okay. Pero bueno, también. Muy bien. Y bueno, y no paró la cosa. Ya en el segundo. Sí, estamos hablando de los momentos más duros. El segundo momento más duro, pues, fue el fallecimiento de Antonio Martínez, este fue en el año 1985. Y este era el hijo de Lorenzo, de mi tío, el fundador, y Antonio era el que llevaba, entre él y yo, eran los que llevábamos la empresa. Ajá. Y entonces... Porque luego y Lorenzo... murió a los 3 años del fallecimiento de Lorenzo. En octubre del 85. Y entonces, y claro, ellos tenían a sus hijos porque Alfonso, el hijo mayor de Lorenzo, él trabajaba en una entidad bancaria, que también buena falta nos hizo para todas estas renovaciones de letras. Para renovaciones de letras, de préstamos, por ejemplo, y recuerdo otra cosa, que a lo mejor que los directores del banco, donde estaba Alfonso, cuando yo iba, se escondían, porque dicen, esto no viene nada más que a pedir. Claro, todo el mundo nos atendía. Claro. Yo recuerdo aquellas cosas. En esa época, claro. Pero nos hizo muy bien que Alfonso estuviese en el banco, ¿verdad? Para todas estas cosas. Y como digo, Antonio fue, claro, otro golpe, claro, Antonio, otro golpe... duro. Muy bien. Y siguiendo en el... Más golpes duros, más golpes, y todavía nos quedan otros 3. Y vamos con el tercero. Okay. Con el tercero fue el desvío de la carretera. El desvío de la carretera se hizo en el 2010. Ese lo viví yo también. Y nosotros, claro, la nacional nuestra, pasaba la gente por allí, teníamos el trabajo, bueno, allí éramos, al pasar por allí tanto, que es Casa Lorenzo estamos, como se sabe, en la carretera nacional 310, y es el paso de Andalucía, Extremadura, Portugal, con Valencia, Cataluña, Francia, etcétera. Entonces tenemos un paso muy importante. Y cuando nos quitaron la autovía, cuando abrieron, claro, nos desviaron la carretera y hicieron la autovía, pues entonces nosotros lo pasamos muy mal, claro, porque la gente hasta que no se ubica a ver y se sitúan y no encuentran las salidas, que nosotros estamos a 1 kilómetro, pero bueno, pero hay que, bueno, total, que pero eso suele ocurrir hasta que la gente se ubica y ya otra vez vuelven. Es un poco una lección, Juanjo, porque eso es así. Porque yo que viví ese momento también ya, sí. La gente iba a Casa Lorenzo a un golpe de volante. Claro. Y cuando la autovía tenían que desviarse, lo tenían tan facilito que se desviaban y lo tenían en la puerta. A un sencillo golpe de volante entraba en Casa Lorenzo, en la explanada de Casa Lorenzo. Pero cuando la autovía se aperturó,
Pues aquello fue los clientes ya no nos veían. Eso, y hasta que la gente termina, entonces, que luego también pusimos un letrero que se ve perfectamente, que se aprecia y se ve desde la carretera, un letrero amarillo con las letras negras, que ese letrero, las letras son de 5 metros y parece que no, 5 metros, y sí, tiene sí. un poste, el monoposte es de 25 metros. O sea, bueno, eso... Sí, entonces, hubo que reinventarse. Hubo que reinventarse totalmente. Nos reinventamos y siempre hemos estado reinventándonos. Pero tuvimos como también en la primera, la mano que nos echó Bernardo, como has dicho, el fallecimiento de Lorenzo. Aquí, cuando teníamos la pelaera del desvío, que lo pasábamos mal, no llegamos, porque teníamos algunas propiedades, no llegamos a vender nada, nos tocó la lotería. Nos tocaron 450.000 euros. 450.000 euros en la lotería de Navidad del 2011, que por cierto ese año era el último que no se tributaba Hacienda. Fue el último año creo que era el último año, sí, ¿verdad? Sí. Y entonces así nos fue. tocó, y eran unos cazadores, unos señores de Villarrobledo, Manuel y eran Pérez, que son de Villarrobledo, y vivían, vivían y trabajaban en la construcción en Manises. Eso nos trajeron lotería. Aquí nos trajeron, que era precisamente del Partido Popular. Partido Popular, pues mira, bueno, concretamente, bueno, que era... Sí. Y fue el segundo, cuando tocó, en aquel año tocó el segundo premio en Manises, en Valencia. Y entonces tuvimos la suerte. Quiero decir que la suerte fue también para nosotros porque 450.000 euros. ¿Y qué hicimos? No se tributaba Hacienda. ¿Qué hicimos con nuestros asesores? Eso hicimos una ampliación de capital de todos los socios, ahora éramos 4 socios, ahora seguimos siendo 4 socios, los que éramos los 3 hijos de Lorenzo que quedaron y yo, los 4 socios. Entonces, hicimos una aportación de capital como si nos hubiese tocado a nosotros y no pagamos nada, y ya veis la que nos hizo. Bueno, nos salvó la vida. Una pequeña lección financiera, porque claro, a no todo el mundo que le ha tocado la lotería hoy en día tiene la suerte de no tributar. Y el cuarto fue el fallecimiento de Loren en el año 2019. Claro. Que este es el hijo pequeño de mi tío, de Lorenzo, y socio. Y bueno, pues es otro palo que os voy a decir. Otro golpe duro. Otro golpe duro. Y ya el del 20, que ya lo conoce, ese ya nos afectó a toda España o al mundo, fue el de la pandemia en 2020. El de la pandemia en 2020 nos... Qué momento, ¿verdad? Y nosotros precisamente, claro, nosotros... qué momentos. Casa Lorenzo cedimos el hotel gratuitamente a las autoridades sanitarias, al hospital de Villarrobledo, y también aquí pues lo teníamos, venían no estaba el hotel completo, pero siempre teníamos 20 o 30 habitaciones diarias de gente de sanitarios, médicos, celadores, etcétera, que lo cedimos, como digo, gratuitamente al hospital de Villarrobledo, a Sanidad. Yo recuerdo, Juanjo, que para que también los oyentes que están teniendo la oportunidad de escuchar un poco tu historia y la parte más humana tuya, ¿no? En Hotel Casa Lorenzo, yo recuerdo en la pandemia que lo pasábamos muy mal, pero teníamos espíritu. Quiero decir, que muchas veces he dicho que las crisis son oportunidades, ¿no? Entonces, en pandemia nosotros recuerdo cuando nos reunimos, y digo, pero bueno, hemos llegado a este punto, está todo el sector cerrado, vale, pero pues muy inteligentemente nos reunimos, creo, y dijimos, pues esto se prolongue más o se prolongue menos, vamos a estar mejor preparados que nunca cuando se aperturó. Y fue cuando... Sí. Y te acuerdas cuando preparamos un poco toda la estrategia relacionada con la vuelta, las reformas que íbamos a hacer...
formar al equipo mucho Así más es, y así estar fue. mucho más preparados, ¿no? Fue cuando Y nos... eso recuerdo Cuando esos se nos momentos abrió los cuando, ojos en cuando aquello, se, sí, sí, cuando... por eso digo Sí, sí, que las crisis son oportunidades. sí, 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 sí. Muy bien. Juanjo, para mí, hablando Y de bueno, inspiración, y lo que quiero decir, esto nosotros, y ya termino referido a esto, y nosotros, claro, nos reinventamos, pero aún así, con todo esto, nosotros ya había, hasta la crisis de la pandemia, que eso ya hace 4 días, sí, nosotros habíamos, en 3 ocasiones, habíamos hecho, ya en el año 92 hicimos ya 20 habitaciones de hotel. En el año 2000, o no lo recuerdo bien, otras 20. sí, en el Y en el 99. año 2000 o 2009 o por 2000, otras 20 habitaciones. Entonces quiero decir que nosotros, aparte de todo esto, pues hemos hecho 3 veces ampliaciones y habitaciones de hotel, hemos hecho salones de banquetes, 2 salones de banquetes, los 2 jardines para bodas y eventos. O sea que, aparte de eso, y con toda la formación, que también fue una realidad, que eso tú pusiste tú ahí al cargo, fue que llevabas ahí un poco tú. Y bueno, y nosotros también decíamos, tenemos que intentar que los que lloramos, me acuerdo de una anécdota que se decía, cuando se llora en la pandemia tanto, nosotros vamos a intentar vender las toallitas para que seamos los que vendemos las toallitas. También recuerdo otra cosa en el hotel, cuando la pandemia, que estábamos cerrados, nosotros, al tener hotel, tú te acordarás, pero bueno, lo quiero Mencionar. mencionar, que nosotros al tener hotel nos permitía, bueno, al mes, no sé si al mes o al mes y medio, que teniendo hotel nosotros ya pudiéramos recibir a gente, porque aquello estaba todo cerrado en el pueblo y en todo, pero nosotros al tener hotel nos permitía que también hacíamos un poquillo de trampa, pero bueno, de trampa lo hacíamos para tener hotel, registrándose, porque el que era de Albacete era comercial, el que era de Villarroledo no solíamos dar, pero las necesarios de Albacete eran comerciales o de alrededores. Clientes habituales Clientes nuestros. habituales o camioneros o comerciales, aunque no se quedasen a dormir, en fin, en el hotel, registrando los que pasaban, como sabes, por recepción, registrándolos con el DNI, estábamos legal y les dábamos la comida y solo estaban registrados como si hubiesen estado en el hotel. Y eso es otra cosa, y bueno, y todo esto, y bueno, y en la actualidad, para terminar, pues en la actualidad pues tenemos alrededor de 55 trabajadores fijos y 20 o 25 extras para los eventos puntuales en Sí, verano. sí, Así en que temporada de eventos nos y vamos eso, a pues casi 90 personas en plantilla. en fin, eso es la historia un poco de lo que que nos pusimos las pilas, trabajar y humildad, y bueno, y hasta aquí es por donde vamos. Sí, señor. Pues muy bien, Juanjo, me parece súper inspirador lo que estás comentando. A ver, nosotros, bueno, yo particularmente, tú, para mí has sido una inspiración durante camino de 26 años que llevo ya en Casa Lorenzo, Que no son pocos. que no son pocos. Si tuvieras que dejar una sola frase para que la gente entienda, pues lo que tú me has enseñado, en lo que yo me he inspirado siempre en ti, ¿cuál sería? Pues bueno, vamos a ver, esto Esta te la he puesto difícil. no, hombre, esto para mí, vamos a ver, yo ya, como os he dicho, yo ya voy a cumplir, bueno, yo ya estoy muy bien, voy a cumplir 70 años, 70 en octubre, 70, que no son pocos. Entonces, para mí, lo fundamental es que el relevo generacional es que ya está organizado y funcionando, de mis hijos y sobrinos, y claro, y tú Luis, con lo preparado que estabas y con todo lo que te has implicado para la formación del equipo, de los equipos y de la gente, y bueno, pues es el nivel que tenemos,
Ujú. Y es lo que nos hace de donde estamos, El punto en el que nos el que encontramos. estamos, pues y con todo, como digo y repito, el relevo generacional también está funcionando y tan importante. Y bueno, mis hijos, mis sobrinos, y ya veis cómo funciona Casa Lorenzo, y si no fuera por esto y con todo lo que tú eh, has formado y eres el que te encargas de formar y de pues esto no sería, no estaríamos donde estamos. Bueno, vamos siguiendo en este bloque de lecciones en el camino, Juanjo. Eh, vamos con la última de este bloque. Mira, yo creo que la generosidad ha sido una constante en tu vida. Siempre has sido una persona generosa. Para que los oyentes un poco sepan hasta qué punto ha llegado ese nivel de generosidad, ¿hay alguna historia que te haya marcado, un acto de bondad, algo que defina tu filosofía de vida como generoso y que nos puedas compartir aquí en este podcast? Pues sí, vamos a ver, sí hay. Primero transmitir los valores estos primero a la familia y a mis primos, socios, a los amigos, a los clientes y también, vamos a ver, y siempre apoyando moral y económicamente. Eso siempre ha sido mi filosofía y bueno, y los valores, ¿verdad? Y luego historias, me preguntas historias, pues sí, Sí, alguna anécdota hay algunas que de anécdotas verdad recuerdes con cariño. de humanidad o de, no sé, bueno, no, de humanidad o de corazón, decir, es que hay que hacerlo. Y qué? Y entonces así te encoges de hombros y dices, te lo piden eso y dices, ¿y qué voy a hacer? Y por ejemplo, hace muchos años, bueno, eso hace muchos años, era un chaval, bueno, ahora ya es uno, era más joven que yo, ¿verdad? Este tuvo un problema con la justicia de Villarrobledo, un problema que le salió cárcel. Entonces, tuvo ahí unos, como digo, yo creo que tampoco, no es que matara a nadie, sino tuvo, yo creo con quien se rodeó, con los amigos y tal, bueno, pero él lo Problemas condenaron, con la justicia. problema con la justicia y él iba a ser condenado, él le salían, no sé si 12 o 15 años de cárcel, o sea que le salieron Ajá. y los tenía que cumplir. Entonces él, pues no se negó. ¿Y qué pasó? Se negó, él a mí no me lo dijo, pero él no sabía qué hacer. Entonces él se fue del pueblo para que no... Se fue del pueblo, huyó y no tenía nada porque hasta, claro, la familia pues también estaba un poco abandonado, ¿verdad? Y se fue y recuerdo un cura de la provincia de Cuenca que él lo acogió, él le daba de comer y lo tenía allí en la iglesia y tal, y me llamó. Y este hombre, que este es amigo tuyo, a ver qué hacemos, a ver este hombre. Bueno, ¿y qué hicimos? Pues este hombre, junto con don Tomás, que se llamaba el cura, Te llamó el para cura, que claro, que estaba él apoyaras allí, la lo acogida de tenía, a ese. ver qué hacíamos con él, claro. Y él estaba allí, lo tenía escondido allí, porque ya él estaba ya en busca y captura para cumplir. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué hicimos Wow. pues le preparamos, no sé si el pasaporte ya lo tenía, y entonces le sacamos los billetes y tal, y tal, y tal, y se lo pagamos, que él no tenía un euro, un duro, creo que eran no lo recuerdo. Bueno, Pesetas. y lo mandamos a México. Y está en México. En México lo mandamos a México para que no fuera condenado. Y entonces, pues aquellos trámites, bueno, que yo Te encargaste me tú, encargué de eso, con don Tomás no tenía, yo don Tomás no puedo. Y luego ya algo también colaboró su familia, en fin, bueno. Pero quiero decir que eso el primer... Pero claro, cuando uno es así, en aquellos Qué años, barbaridad. pues cuando había un hermano así y un hijo, pues parece que la familia lo queríamos, lo escondíamos, que es lo que le pasó a él. Entiendo, Lo entiendo. escondíamos, que era muy buena familia y se escondía, entonces se ocultaba. Y él no pudo y se fue, como digo, en un pueblo de Cuenca, el cura, y ya lo mandamos a México. Esa es una. Y otra, pues otro señor de Villarrobledo, un hombre, ese era Sí. mayor que yo, ese hombre pues tuvo problemas con la familia.
Entonces tenía 4 hijos y entonces, ¿qué pasó? Pues que lo echaron de su casa. Porque, no sé, problemas tendría que yo... Vamos, era buena, para mí era muy buena persona, pero lo echaron de su casa y ya está. Y entonces este hombre, yo recuerdo en Casa Lorenzo, que vamos, era Nochebuena. Una Nochebuena. Nochebuena. ¿De qué año? Nochebuena del año, no lo recuerdo, No lo hace recuerdas. ya, pero... Bueno, no importa, a lo no importa. mejor 20 años o no lo sé. Sí. Y entonces este hombre estaba en el coche, y Nochebuena aquí la temperatura, y este hombre estaba, claro, no tenía, y ¿dónde voy a ir? Por las afueras de Casa Lorenzo, y nosotros lo acogimos a este hombre, estuvo con nosotros, le dimos de cenar, y ya estuvo con nosotros unos años en el hotel. Que luego él luego se colocó, él también trabajaba, para mí era buena gente, pero digo, no sé, tenía problemas de juegos o bebidas, sería lo de la familia, pero bueno. Sí. Y entonces luego ya después, este hombre trabajó, él también era camionero, trabajó, y yo recuerdo que yo le administraba, como él no podía tener cuentas en el banco ni nada, yo me acuerdo que le tenía yo allí en mi caja fuerte el dinero y le iba haciendo las entregas, me hacía una entrega, lo firmábamos y le ponía la entrega, tal, luego me pedía dinero, Juanjo, dame el dinero, y, pues esa es otra. O sea, le Y bueno, administrabas el le voy a dinero administrar el personal dinero, claro, porque él no podía tener en cuentas. la caja fuerte del hotel, bajo Sí. responsabilidad Y yo única tenía tuya. un sobre de él y ponía entrada, hoy tal, me ha dado 500 euros o 1000, y luego así. Sí, Aparte de acogerlo en el hotel. eso, y luego que él también pagaba el hotel, claro, porque luego trabajaba y tal, y lo teníamos ahí como si fuera, pues, como si fuera de la Sí, familia. sí, porque recuerdo. Y bueno, pues así varias... Recuerdo quién dices que de los primeros momentos en los que se Sí, alojaba en el hotel. así varias, y le dábamos una habitación, y le tenía aquello a su casa, claro, y allí estaba, pues bueno. Bien, y bueno, y como decía, pues, ¿y qué voy a hacer? Pues son cosas... Pues Juanjo, me parece admirable, de verdad. ¿Qué dos anécdotas más Bueno, curiosas? hay muchas más, pero hasta qué nivel llega sí, pero bueno, tu gentileza, de ya, verdad. eso. Increíble. Muy bien, vamos a continuar con el último bloque, que yo le he llamado el futuro y el legado de Juan José. A ver, nosotros estamos en continuo cambio, Juanjo. Este sector del turismo y sobre todo el hotelero en concreto y la hostelería pues está sufriendo una evolución cada vez más rápida, ahora con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, que ya empiezas a conocer algo también. Bueno, pero independientemente de lo rápido que evoluciona todo en nuestro sector, ¿tú qué consejo, viniendo desde atrás, con tus valores, con lo que has conseguido, con mucho trabajo, sacrificio, cuando no había tecnología ninguna, todo era constancia y trabajo y aprender de los errores, ¿no? La experiencia en sí, de los 43 años y pico que ya llevas en Casa Lorenzo. Pero ¿qué consejo le darías tú a las nuevas generaciones para que no pierdan esa esencia humana que tú tanto has inculcado en Casa Lorenzo? Y profesional. Vamos a ver. Pues bueno, pues no tener límite para crecer, aprender, formación continuada, humildad, trabajo y esfuerzo. Y lo más importante y fundamental es ser buena gente y rodearte también de buena gente. Wow. Y eso, y bueno, pues así resumido, pues qué más. Buen resumen, ¿no? Lo más importante, ser buena gente y Y rodearte de buena gente. de la buena gente. Y fantástico. Muy bien, Juanjo. Ahora me gustaría que dijeras, mirando atrás en el tiempo, 43 años, que se dice pronto, como dices, y ver la vida de tantas personas a las que tú has tocado, a las que has influido, a las que has ayudado, a las que has inspirado. Tú miras atrás en el tiempo, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Bueno, pues satisfacción, orgullo, tener la conciencia tranquila, dormir a pierna suelta, y todo esto me da vida y me hace sentirme feliz.
y pongo un ejemplo también de que también es felicidad, y es felicidad creativa, y eso sí es sembrar para recoger, que es que tenemos la costumbre los últimos años de que les ingresamos las nóminas a nuestros trabajadores los días 30 o por ahí, 30 o 31. Antes de que finalice mes. O sea, eso es. Y bueno, pues eso es lo que hace, pues otra de las cosas que es de humildad y que te hace de que tienes que pensar en los demás y que luego, pues bueno, luego todo nos lo dejamos aquí. Y eso es, esa es. O sea que Eso es, tú la a conciencia. día de hoy dirías que eres una persona feliz. Muy feliz y duermo a pierna suelta y felicísima. Y estoy muy bien de salud, gracias a Dios. Y bueno, y eso, y feliz. Así es. Que se dice pronto, pero suena muy rotundo. No todas las personas hoy en día pueden decir de esa manera tan abierta, soy una persona feliz. Muy feliz. Y también, como decía antes, la vida que me da, también lo he mencionado, pues es el relevo generacional de Casa Esa Lorenzo. satisfacción, ¿verdad? Eso, es que eso es lo que... Porque yo, como decía, el relevo generacional de mis hijos y mis sobrinos primos, y con los equipos, también funcionando, es que funciona, es que no tenemos límite, es que en bodas, en banquetes, en el hotel, en todo, es que bueno, eso es lo más grande que puede, es que no se le puede pedir más a la vida. Y los hijos, como digo, bien situados ellos, tienen sus viviendas y están felices con sus mujeres, sus parejas, pero bueno, es que yo qué sé, eso me da vida. Y me da vida, además, como también lo mencioné antes, ya yo tengo 70 años, voy a cumplir, bueno, en octubre, todavía no los tengo. Y como decía, yo hice la jubilación activa en la empresa, que podía, claro, yo cuando cumplí en el año 2020 los 65 años, cuando la pandemia, yo tenía cotizados, en mi vida laboral decía que tenía 47 años y 309 días cotizados. Porque yo, claro, como he dicho también antes, empecé en Forlasa. No hay muchas Pues personas que tienen esa pues cantidad de días laborales. Ahora muchas hay que juntar dos para que se hagan eso. Bueno, entonces, como digo, yo empecé en Forlasa a los 10 años, a los 15 años a trabajar, y los 10 años que estuve y los 43 que llevo en Casa Lorenzo, pues eso, llevo esa vida laboral. Y entonces, como digo, debido a todo esto, yo hice la jubilación activa, y entonces, pues eso, sigo siendo el autónomo de Casa Lorenzo, se paga menos y tengo pues media jubilación, digamos, estoy al 50%. Claro. Y lo mantengo porque por la felicidad que tengo, por lo bien que y por lo bien que funciona la empresa y me está dando vida. Y eso es lo que me da vida y me mantiene. Fenomenal, Juanjo. Pues vamos a cerrar ya. Yo creo que ha sido una entrevista muy amena y quería sacar sobre todo la parte más humana tuya, que es lo que más me interesa en este podcast, porque va a venir gente a este podcast muy importante, muy relevante, con mucho peso específico en el sector, pero quiero extraer de ellos la parte más humana. Y quería empezar el primer podcast contigo porque me pareces una persona ejemplar en valores. Bueno, yo qué sé, sí, humilde y bueno, pues ¿qué voy a, ¿qué voy a hacer? El pastorcillo, como siempre me dices. ¿Y qué voy a hacer? Pues si es que era lo que era. Como dije yo, bueno, nada. Genial. Pues muy Cerramos bien. con la última A mí me ha pregunta, gustado Juanjo. también. Mira, Sí. después de tantos años construyendo el legado Casa Lorenzo, ahora te voy a hacer ya la pregunta más personal, ya a corazón abierto. ¿A ti cómo te gustaría que la gente te recordara? Uy, ¿Cómo te gustaría que la gente, en general, el mundo que se ha relacionado contigo, recordara a Juan José Castillo? pues que me recordara un pecador humilde que intentó hacer bien a la sociedad. Buah. Me has dejado ya sin palabras. Un pecador humilde que intentó hacer bien a la a sociedad. la sociedad. Pues creo que te define perfectamente, Juanjo.
que te define perfectamente. Y bueno, ha sido un placer. Pues, Ha sido un placer entrevistarte. Hemos pues muchas extraído gracias. hemos extraído muchas cosas de esta conversación que creo que puede ser inspirador para el sector. Y nada, pues emplazamos al siguiente podcast de Líderes del Turismo con Alma. Gracias, Juan José, Muchas y gracias. nos vemos en el siguiente. Gracias.